Debido a la gran cantidad de versiones y actualizaciones que tenemos últimamente gracias a la suscripción de Adobe, en After Effects también es importante saber que podemos guardar archivos compatibles con versiones anteriores. Esto nos ayudará sobre todo cuando necesitamos mover el archivo de un equipo a otro o si estamos trabajando en equipo y no sabemos si la persona que va a trabajar la siguiente parte del proyecto tiene una versión anterior. En este caso, debemos de saber que After Effects permite exportar en 3 versiones. En la versión actual, en este caso la versión 23. En una versión anterior, la versión 22, desde su versión 22.0 hasta la versión 22.9. Y luego tiene un salto hacia la versión 18, que es la última versión a la cual le da soporte en cuanto a exportar archivos que sean compatibles. Si tenemos una versión anterior a la 18, ahí sí tendremos inconvenientes porque no podremos abrir ninguno de los archivos que exportemos desde la versión 23. Es también aconsejable verificar si tenemos la versión 22 si nos diera una versión anterior a la 18, como por ejemplo la versión 17 o la versión 16. Como estoy trabajando en la versión 23, yo únicamente tendré dos opciones para poder exportar, la 22 y la 18. Ahora que me encuentro en After Effects, tengo acá un archivo con algunas formas. Para poder guardar nuestro archivo, debemos de ir al menú Archivo y en lugar de seleccionar la opción Guardar, vamos hasta Guardar como. En Guardar como veremos que tenemos la opción de guardar como una copia, guardar como una copia XML y acá tenemos las otras dos versiones. La versión 23 se guardaría automáticamente si selecciono guardar, pero en este caso haré en guardar como y seleccionaré guardar una copia como 22.x. Vemos que acá de manera automática le coloca un nombre, incluso está especificando la versión. Así que podría cambiar el nombre únicamente para que aparezca versión 22 y luego haré un clic en guardar. También puedo ir al menú Archivo, Guardar como, guardar una copia como 18.x y vean que siempre añade al final esa extensión, así que no debemos borrarla, únicamente editaré el nombre anterior, versión 18.x.aep y luego hago un clic en guardar. Ahora que ya hemos guardado estos archivos, veremos que en la carpeta donde lo guardamos y seleccionamos, ahí ya están las 3 versiones. Esto es nada más para poder tener acceso al archivo que estamos trabajando si por necesidad vamos a abrirlo en un programa de una versión anterior. Si no, este proceso no sería necesario. Si en nuestro flujo de trabajo está el mover archivos desde un lugar de trabajo, desde un lugar de estudio a la casa y tenemos versiones diferentes o trabajamos en grupo y necesitamos que todos puedan tener acceso a esta última actualización del archivo, entonces siempre será necesario que hagamos este proceso de guardar las otras versiones. Incluso dentro de la carpeta podemos crear una nueva carpeta que se llame versiones y dentro de esta colocar las versiones anteriores, como por ejemplo la versión 22 y la versión 18. De esta forma, dentro de nuestra misma carpeta en el que tenemos el proyecto, tendríamos el acceso a estas otras versiones, además que nos sirven como una copia de seguridad. Si por ejemplo yo hago doble clic en la versión número 18, veremos que al ingresar y al abrir el programa me está indicando que After Effects debe convertir ese proyecto desde la versión 18 a la versión actual. Incluso indica que el archivo original no cambiará. Entonces puedo hacer un clic en aceptar y una vez abra este archivo me daré cuenta que funciona y está exactamente organizado como el anterior. Sin embargo, si únicamente voy a archivo guardar, me pedirá que guarde una versión y vean que le añade el nombre convertido. Esto me está indicando que ese archivo estaba en una versión anterior y que ahora se está actualizando a la nueva versión. Si únicamente hago el cambio y por ejemplo le pongo acá el nuevo nombre de archivo y me olvido de guardar las otras versiones, recordemos que esta nueva versión ya va a ser la última del programa en el que lo abrí.
Así que habría que tener cuidado de siempre que hemos convertido un archivo porque lo hemos abierto de una versión anterior, luego de hacer todos los cambios que necesitemos, siempre hagamos el proceso de ir a archivo, guardar como y guardar una copia como la versión que necesitemos. De esta manera tendremos siempre seguros esas nuevas copias que vamos creando y así podremos tener la seguridad de que se va a poder abrir en cualquier equipo y versión del programa que estemos trabajando. Con eso finalizamos este breve tutorial para poder guardar en diferentes versiones y espero que les sea de ayuda para poder transportar sus archivos y colaborar en versiones diferentes del programa. Si tienen alguna duda o consulta, siempre los leo en los comentarios y les doy respuesta lo más pronto posible. Saludos.